Revisemos un poco la primera de las, la clásica, la inducción con atra más quimioterapia, que puede considerarse todavía el tratamiento estándar. Recordarles, ya lo saben, que el manejo de una leucemia premonocítica debe de hacerse incluso antes de que se diagnostique. Con la sola sospecha ya debemos de comenzar un tratamiento con trióxido de arsénico y medidas de soporte para neutralizar la coagulopatía y poner inmediatamente en marcha las medidas de diagnóstico. Cuando se confirma el diagnóstico, una opción es atra más quimioterapia basada en antraciclinas. Existen 2 o 3 alternativas, unas antraciclinas solas a altas dosis o bien la combinación de antraciclina con citarabina. Otra opción es la que está surgiendo ahora, confrontada a esta, que es el trióxido de arsénico en combinación con atra. Y finalmente, basado sobre todo, ya lo veremos después, en el estudio de los australianos, la combinación de las 3 cosas podría ser también beneficiosa en estos pacientes. Lecciones que hemos aprendido durante prácticamente 15 años o algo más de manejo de estas, o 20, de manejo de esta combinación. Pues andamos barajando unas tasas de revisiones completas entre el 90 al 95%, dependiendo un poco de algunas circunstancias como la selección de pacientes, como los límites de edad, es decir, cuando incluyes pacientes de todas las edades sin límite, te baja un poquito la tasa, y cuando haces unos tratamientos selectivos a pacientes en mejores condiciones, pues te sube un poquito la tasa. Pero vamos, podemos establecer que entre el 90 y el 95% sería lo razonable. ¿Qué hemos aprendido? Pues que atra y dauno más ARA-C es similar a atra más hidarrubicina. Yo añadiría aquí ahora, lo que pasa es que digamos, no hay ningún estudio aleatorizado, que probablemente que atra más dauno-rubicina. Y que con cualquiera de estos tratamientos, a día de hoy podemos decir que hay una virtual ausencia de resistencia leucémica. Y esto lo quiero resaltar mucho porque yo diría que casi podemos, exagerando, y casi no es ninguna exageración, decir que cuando sospeches que hay una resistencia, sospecha que no sea una leucemia premelocítica. Es decir, cuando te encuentras unos datos morfológicos sugestivos de resistencia, una de dos, o no es una premelocítica o debes de esperar a que se produzca la completa diferenciación celular, porque muchas veces tenemos también una tendencia a mimetizar con cómo manejamos las leucemias mieloides agudas, y una presencia de una blastosis en el día 14 o en el día más 21 te puede empezar a preocupar en una leucemia mieloblástica convencional, pero no en una premelocítica. En una premelocítica hay que tener paciencia, y ese paciente que el día 14 y el día más 21, incluso el día más 28 y el día más 35 todavía tiene una persistencia de blastos, si continúas con el atra acabará entrando en remisión completa. Esto lo aclaro aquí, digo, una maduración tardía con persistencia de blastos se detecta ocasionalmente hasta 40 o 50 días después de iniciar el tratamiento. Y el atra debe continuarse hasta la diferenciación terminal de los blastos. Por tanto, olvidémonos de considerar resistencia a un paciente que persista una blastosis en ese periodo de tiempo que hasta los 40 días todavía consideramos precoz. ¿Qué ha pasado en nuestra experiencia fundamentalmente en PETEMA, que llevamos tratados con la combinación AIDA, atra más hidarrubicina, algo más de 2.000 pacientes? Pues aquí yo analizaba los 3 protocolos precedentes, vemos cómo con el mismo tratamiento pues tenemos un 89%, 91% en el siguiente y 93% en el siguiente. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿esto es la curva de aprendizaje? Porque realmente no hemos cambiado la esencia del tratamiento. Lo único que hemos cambiado es, pero esto no creo que tenga este impacto en las tasas de revisión, porque son un número anecdótico de pacientes que solo incidieron prácticamente en el primer protocolo, 7 pacientes que fueron evaluados precisamente porque no habíamos todavía aprendido la lección, fueron evaluados muy precozmente entre el día más 18 y más 36 e interpretados erróneamente como resistencias. Han quedado así porque a aquellos pacientes hubo una intervención terapéutica
para corregir esa interpretación, es decir, como es una resistencia, se le dio un tratamiento adicional, incluso a algunos se le hizo un trasplante y ahí hubo incluso varias evoluciones fatales, o sea, de muertes, precisamente por la intervención médica. Desde que dijimos nunca más estos pacientes deben ser tratados, desde entonces más de 1000 pacientes tratados con atramas y darubicina, jamás hemos constatado una resistencia. Bueno, que los fracasos, cuando analizamos esta muestra de 739 pacientes hace unos pocos años tratados con AIDA, vimos que los fallos se distribuyen ese 9 por 9, entre el 7 y el 9%, en este caso cuando analizábamos esto eran el 9% de pacientes que fallecen durante la inducción. La distribución es 2/3 partes de esos pacientes mueren por hemorragia, 1/3 parte por infecciones y unos poquitos casos por síndrome de diferenciación. Una lección adicional que aprendimos es que estas muertes específicas por una causa determinada, como el síndrome de diferenciación, infección o hemorragia, tienen sus específicos factores de riesgo. Es decir, observamos en un análisis multivariante y una amplia serie que los pacientes con ECOG mayor de 2 o con albúmina inferior a 3,5, es decir, de valores normales bajos, resultaban con mayor riesgo de padecer un síndrome de diferenciación mortal. Los pacientes con infección, los pacientes que fallecieron por infección eran principalmente pacientes con edades mayores de 60 años. Nos encontramos la sorpresa del género masculino y los pacientes que a su llegada a la presentación ya venían con fiebre. Y finalmente, en el análisis multivariante reconocimos como variables de factor pronóstico independiente de hemorragia, de muerte por hemorragia, una creatinina anormal, unos recuento de blastos excepcionalmente altos o la presencia de coagulopatía. Todos ellos eran factores predictivos independientes. Por supuesto, esto es un añadido mío, aparte de estas cosas, influyen en el manejo y el soporte. Un mal manejo y un mal soporte del paciente le aumenta el riesgo de morir de estas causas principalmente y hasta de otras, diría yo. ¿Qué hemos aprendido sobre el síndrome de diferenciación? Con este régimen en particular, con atramas y darubicina, prácticamente una cuarta parte de los pacientes desarrollan un síndrome de diferenciación. Lo que pasa es que solo la mitad de estos, es decir, el 12,6%, eran síndromes de diferenciación graves con 3 o más signos o síntomas del síndrome de diferenciación. La presencia de ese síndrome de diferenciación grave es el que se asocia con incremento de la mortalidad, incluso de mortalidad no por síndrome de diferenciación, sino de mortalidad asociada incluso por hemorragia. El síndrome de diferenciación grave se asoció con un aumento de las recaídas cuando no se usa ATRA en consolidación, es decir, tuvimos la oportunidad de comparar lo que pasó con el primero de los protocolos que utilizamos en PETEMA en los primeros mediados de los 90, en el que no usábamos ATRA en consolidación, solo en la inducción, y qué pasaba, que los pacientes que desarrollaban un síndrome de diferenciación grave eran candidatos a suprimir el ATRA durante ese periodo y muchas veces a no restituirlo. Ese problema de alguna manera quedó aliviado en los siguientes protocolos introducir el ATRA en consolidación, que de alguna manera compensaba el déficit de ATRA durante la inducción. Entonces vimos cómo los pacientes que desarrollaban un síndrome de diferenciación grave no se asociaban con aumento de las recaídas cuando se administraba ATRA en consolidación. En el síndrome de diferenciación, unas consideraciones sobre su manejo que me parece muy interesante transmitir son que debe empezarse inmediatamente con desametasona o prednisona. Yo no lo tengo en particular. Esto es, digamos, una reminiscencia del primer trabajo de Frankel en que usó desametasona. No hay ningún estudio comparativo con prednisona, pero no hay ninguna razón para que no funcione también bien la desametasona.
Y esto sí, muy importante en el manejo, empezar ante la mera sospecha, no esperar, a que se desarrolle completamente el síndrome, porque entonces realmente la situación es mucho más grave y más difícil de revertir.